Esta maestra tiene que cumplir los objetivos que marca el currículum y tiene una clase con diferentes grupos de estudiantes. Lo mismo ocurre con este otro maestro y con esta otra, con la mayoría de ellos. En realidad, las investigaciones muestran que la manera en que cada uno aprende son tan diferentes como las huellas digitales. ¿Qué significado tiene esto para los profesores de hoy en día? Las clases son muy diferentes y, por lo tanto, el currículum debe diseñarse desde un principio adaptándose a la diversidad. El diseño universal para el aprendizaje es un enfoque gracias al cual los planes de estudios pueden reducir al mínimo las barreras y maximizar el aprendizaje de todos los estudiantes. ¡Guau! Esto es un concepto fantástico. Diseño universal para el aprendizaje. Vamos a analizarlo un poco más. Déjame pensar acerca de la palabra universal. Por universal nos referimos al plan de estudios que puede ser utilizado y comprendido por todos. Que en cada clase, cada alumno pueda adaptar sus conocimientos previos, sus puntos fuertes, sus necesidades y sus propios intereses. El currículum debe proporcionar auténticas oportunidades de aprendizaje para cada uno de sus estudiantes. Ahora déjame pensar en la palabra aprendizaje. No es una única cosa. La neurociencia nos dice que nuestro cerebro tiene tres grandes redes. Una para el reconocimiento, el qué del aprendizaje. Una para las habilidades y las estrategias, el cómo del aprendizaje. Y una para la atención y la priorización, el porqué del aprendizaje. Los estudiantes necesitan participar del conocimiento, de las habilidades y ser entusiastas del aprendizaje. Y para ayudarlos, un currículum necesita de estas tres cosas. Pero todos los estudiantes son únicos y no sirve una única medida para todos. Entonces, ¿cómo podemos crear un currículum que motive y ayude a los diversos estudiantes? Y aquí es donde aparece la palabra diseño. Un diseño universal está planteado para ser flexible y acomodarse a todo tipo de usuarios, con o sin discapacidad. Si se diseña pensando en los que están en los límites, el diseño será beneficioso para todos. Los pasos rebajados y las rampas las usan las personas en silla de ruedas, pero también las personas que van con carros de la compra y aquellas personas que van en bicicleta. Los subtítulos en la televisión sirven para las personas sordas, pero también para las personas que están aprendiendo inglés, personas que están en el gimnasio y parejas que se duermen a diferentes horas. DUA cogió esta idea y la aplicó al diseño de un currículum flexible. DUA va más allá de la simple flexibilidad, porque necesitamos construir desde los apoyos y los retos. ¿Y cómo puede el enfoque de DUA conseguir que los objetivos de aprendizaje, la metodología, los materiales y la evaluación sirvan para todos? La primera pregunta que debes hacerte es: ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero que mis estudiantes conozcan? ¿Y cómo conseguir que estén motivados para ello? Después, debes preguntarte: ¿qué barreras pueden interferir en los alumnos en la búsqueda de estos objetivos? Puedes eliminar las barreras usando los tres principios de DUA, creando maneras flexibles para que cada alumno pueda progresar de manera individual. Proporcionar múltiples formas de representación. Presenta los contenidos y la información en múltiples formatos y proporciona distintos apoyos. Usa gráficos y animaciones. Destaca las ideas principales. Activa el conocimiento previo y proporciona un vocabulario de ayuda para los contenidos que estás enseñando. Proporciona múltiples formas para la acción y la expresión. Da a los estudiantes múltiples opciones para que expresen lo que ellos saben y proporciona modelos, feedback y apoyos para los diferentes niveles de competencia. Proporciona múltiples formas de participación. Lo que motiva a un estudiante no sirve con otro. Da a los estudiantes opciones que favorezcan sus intereses y su autonomía. Ayúdales cuando corran riesgos y a aprender de los errores. Si les gusta aprender, ellos persistirán en sus retos. Y recuerda, ten siempre presentes los objetivos de aprendizaje. Supera las barreras causadas por el currículum y mantén el nivel de desafío donde debes. Y esto es todo. Ok. Un rápido repaso. Muestra la información de diferentes maneras. Permite a los estudiantes involucrarse en las tareas de aprendizaje y demostrar lo que ellos saben de diferentes maneras. Y ofrece varias formas de involucrar a los estudiantes y mantener su atención. Diseño universal para el aprendizaje proporciona oportunidades de aprendizaje para todos. Para más información sobre DUA, visita www.cas.org.
Vamos a empezar a trabajar toda la parte de diseño universal, DUA. Un buen diseño capacita y un mal diseño discapacita. Bueno, el diseño universal DUA de aprendizaje, su origen es desde la parte arquitectónica en 1970 en Estados Unidos. Este diseño nace a partir de unos ajustes que se ven necesarios en toda la parte de infraestructura, como ramplas que además de servirle a las personas con discapacidad, las personas con parálisis, con silla de ruedas, además les sirve a las personas que no tienen discapacidad. Es decir, es un ajuste que fue pensado para la persona con discapacidad, pero que realmente está sirviendo para todas las personas. En el año 84, y aplicando los principios del DU, diseño universal, se consolida el diseño universal del aprendizaje en el Centro Especial de Tecnología Aplicada CAS. Este centro se enfoca en el desarrollo de tecnologías que apoyarán el aprendizaje de estudiantes con discapacidad. Bueno, ¿qué es el diseño universal del aprendizaje? Un enfoque que facilita un diseño curricular en el que tienen cabida todos los estudiantes. Objetivos, metas, métodos, materiales y evaluaciones formuladas partiendo de diversidad, que permiten aprender y participar a todos, utilizando un enfoque flexible que permite la participación, la implicación y el aprendizaje de las necesidades y capacidades de cada individuo. Es decir, es un currículo que se aleja totalmente de la unificación o de la uniformidad y es tan flexible que busca que todos los apoyos y los ajustes estén involucrados en una planeación de una secuencia didáctica DUA, donde esta planeación involucre en equidad, en igualdad de condiciones a todas las personas con discapacidad y sin discapacidad. Es decir, nosotros sabemos que cuando hablamos de inclusión educativa no solamente hablamos de personas con discapacidad, ya sea física, psicosocial, sensorial, intelectual, autismo, sino que además hablamos de otros tipos de diferencias como son trastornos de aprendizaje, raciales, heterosexuales, bisexuales, transexuales, gays, indígenas, ¿sí? Entonces ya no se ve la educación inclusiva como un trabajo solamente con discapacidad, sino que trabajamos todo lo que es diversidad funcional. Todos funcionamos diversamente, todos tenemos habilidades, destrezas y dificultades, y todos, a partir de nuestras características de funcionamiento, necesitamos algunos apoyos y necesitamos que se nos tenga en cuenta nuestros ritmos y nuestras diferentes formas de aprender. El diseño universal del aprendizaje busca que no hay un modelo único de aprendizaje, es decir, lo que les estaba diciendo, no tenemos un currículo unificado, la educación es para todos. Reitero, buscamos una secuencia didáctica pensada para que todos los estudiantes sean involucrados, no hay una única manera de aprender. Todos sabemos que tenemos diferentes formas de aprender. Las prácticas de enseñanza deben reconocer los diversos aprendices. Es una forma en donde buscamos el aprendizaje responder a la individualidad dentro de la construcción conjunta. Es decir, yo mediante los apoyos doy respuesta a cada uno de mis estudiantes, pero dentro de esos apoyos hago que él participe en las actividades. Todos los niños pueden aprender juntos. Aquí se trabaja mucho bajo la construcción del conocimiento, o sea, ellos van haciendo la clase, ellos van construyendo y a partir de esa construcción manejamos mucho el aprendizaje colaborativo. Diseño universal para el aprendizaje, las barreras no están en el niño, no viene con dificultades para aprender. Los ajustes y los apoyos son todas, digamos, las
las cosas que yo necesito, como su misma palabra lo dice, los apoyos que yo necesito para poderme desenvolver. En el caso de las personas que usamos gafas, pues sencillamente con el uso de las gafas ya tenemos un apoyo para trabajar. Las personas que son ciegas y necesitan el bastón, pues con el bastón ya tienen todas las posibilidades para orientarse y movilizarse. Para las personas con discapacidad auditiva, pues el manejo de lengua de señas colombiana pues ya le permite la comunicación, entre otros. Cuando una persona ya tiene todos esos apoyos y realmente no logra hacer una inclusión educativa o no logra ser partícipe activo en las actividades educativas, pues empezamos a pensarnos que la barrera nunca va a estar en el individuo. Lo que está en el individuo es la característica de funcionamiento y la barrera es del contexto, ¿no? Conocemos bien que son 5 tipos de barreras. Tenemos barreras curriculares, didácticas, actitudinales, arquitectónicas y de acceso a la información. Acá hablamos un poco que es más un asunto de transformar las condiciones de aprendizaje que de transformar el aprendiz. Entonces, cuando nosotros proporcionamos esos apoyos y minimizamos esas barreras o las logramos eliminar, los 5 tipos de barreras que hablábamos anteriormente, que se reflejan un poco más en el instrumento del Plan Individual de Ajustes Razonables, ya logramos que el estudiante empiece a trabajar y a ser incluido educativamente desde todos los procesos de enseñanza y que todos sus procesos como tal se dinamicen. Bueno, cuando hablábamos de distintas formas de aprender, nosotros los seres humanos tenemos distintos canales de aprendizaje, ¿no? Algunas personas tenemos aprendizaje visual, otros tenemos aprendizaje auditivo y otros tenemos aprendizaje kinestésico. El DUA tiene muy en cuenta estos canales de aprendizaje. Cuando yo hablo de empezar a trabajar los diferentes canales de aprendizaje, empiezo a pensarme en una clase donde en algún momento yo le responda al visual, en otro momento yo le pueda responder al auditivo y en otro momento yo pueda trabajar con el kinestésico. Es decir, yo no voy a hacer una clase en una mesa para los visuales, en otra mesa para trabajar con los kinestésicos y en otra mesa para trabajar con los auditivos. No. Como ustedes en su plan de aula, ubiquémonos un poco en el plan de aula para hablarles un poco de más desde su quehacer pedagógico. Ustedes en su plan de aula manejan unos momentos, ¿cierto? Entonces en algunos manejan 5 momentos, en otras planeaciones manejan 4, en otras planeaciones manejan 3 momentos. Dentro de esos momentos que ustedes manejan en el aula y que el DUA se tiene que adaptar a esos momentos, a esa estructura que ustedes tienen de planeación de aula, en un momento, por ejemplo, en el exploremos, que son las preguntas, los preconceptos, podemos trabajar con el auditivo, ¿sí? En el momento, en el de motivación, podemos trabajar el kinestésico. En el momento de transposición de conceptos, ¿sí? En donde yo hago la exposición del tema como tal, lo socializo, lo muestro, podemos trabajar al visual, ¿sí? Se dan cuenta que en cada momento se va trabajando cada tipo de canal o estilo de aprendizaje. O sea, no tenemos que hacer clases aparte, no tenemos por qué pensarnos en una actividad para determinado tipo de aprendizaje, sino que dentro del mismo DUA y dentro de esos diferentes momentos yo voy trabajando cada uno de los estilos. ¿Por qué se busca y por qué se hace esto? Por ejemplo, cuando una persona es auditiva, pues feliz de que todo el tiempo le llegue la información por el canal auditivo. Pero también hay que fortalecer el canal visual y el kinestésico. Nosotros estamos recibiendo información por todos los canales. Lo que pasa es que nuestro cerebro, nuestra forma de aprendizaje, pues tiene más percepción con uno de los canales y pues es más cómodo. Pero por el hecho de que una persona sea auditiva, un estudiante sea auditivo, no significa que toda la información deba llegar a la auditiva. También hay que estimular la parte visual y kinestésica, pero también le estamos dando la oportunidad a su canal. ¿Por qué? Porque si hay una persona auditiva y todo el tiempo la información es visual, pues la persona va a terminar desmotivándose y la percepción y el aprendizaje va a ser menor que si en algún momento le damos la oportunidad al auditivo.
Ahora bien, hay que buscar la estrategia de que manejemos un aprendizaje durante los diferentes momentos. O sea, repetimos el mismo aprendizaje con diferentes actividades y lo profundizamos con diferentes actividades para que el aprendizaje sea el mismo durante los diferentes momentos de la clase, pero que le demos privilegio en cada uno de los momentos a cada estilo de aprendizaje. Los ritmos de aprendizaje. No hablamos de rápido y de lento, ¿cierto? Hablamos de rápido, de esperado y de pausado. Bueno, yo creo que acá entra a influir algo muy importante, que es la motivación que yo tenga con la actividad y el gusto y el interés que yo tenga por esa clase, por ese tema, por ese aprendizaje, ¿sí? Si a mí me interesa mucho la matemática, si me encanta y me fascina y la entiendo y me motiva a aprender matemáticas, pues seguramente mi ritmo de aprendizaje va a ser rápido, ¿sí? Pero si al contrario, pues a mí no me gustan las ciencias naturales, me parece harto, no le entiendo a la profesora, solo utiliza el canal visual y yo soy auditiva, y entonces me aburro en esa clase y no entiendo y no tengo muy buen acceso a la información, pues el ritmo será esperado, pausado, ¿sí? Se dan cuenta que los ritmos de aprendizaje también se ven muy afectados o influidos por el tipo de actividad que vayamos a hacer. Es por eso que cuando a veces nos sentamos estamos en secundaria y son varios los docentes que están dictando a la misma persona, están guiando esa clase, y nos sentamos con el docente de natural, entonces el de sociales dice, no, pero Juanita Pérez es súper buena en mi clase, y el profesor de matemáticas dice, no, pero conmigo no avanza, no hace nada, no. Entonces ahí hay una explicación lógica. Sociales la debe motivar más, le gusta más la metodología, la temática, le interesa más, de pronto utilizas más su canal, mientras que en matemáticas le cuesta más, de pronto es un conocimiento más abstracto para ella, no comprende, no tiene buen acceso a la información, no percibe muy bien la información, y en esa medida, pues la estudiante en esa clase va a ser más esperada y pausada, ¿sí? Con discapacidad también puede pasar. Por más que una persona con discapacidad intelectual generalmente tenga ritmos de aprendizaje esperados o pausados, hay cosas o digamos hay actividades que los motivan más, por eso siempre se habla desde las habilidades y de las destrezas. Entonces hay que aprender a manejar esos ritmos de aprendizaje, y si yo definitivamente veo que tengo dentro de mi clase una persona con discapacidad intelectual y su ritmo es siempre esperado o pausado en cualquier tipo de actividad, pues sencillamente voy a poner a hacer la misma actividad. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que yo en la parte de la práctica, en el momento de la práctica de la clase, le voy a hacer al estudiante una mesa, un conversatorio para trabajar la historia de Colombia. Entonces, lo que yo hago con mi estudiante con discapacidad intelectual es que una hora antes de la clase yo le socializo las preguntas. Ahora, no le voy a manejar, o sea, a los demás les voy a manejar 20 preguntas, pues a la persona con discapacidad le manejo 5. Y 5 preguntas que sean muy generales y sencillas, ¿cierto? Entonces, lo hago participar en la clase, estoy trabajando el mismo tema, sencillamente que hago un apoyo una hora antes, porque como él necesita conocer la instrucción un tiempo antes para irla preparando, ¿cierto? Para irse familiarizando y más, o sea, se familiariza con las preguntas que yo le voy a hacer. Además, durante la parte de preconceptos, motivación, transposición de conceptos y práctica, pues yo hice todo el proceso de seguirle estimulando el tema, ¿sí? Pues en el momento que voy a hacer la mesa, el conversatorio, pues mi estudiante ya viene más preparado y ya le di, digamos, un poquito de ventaja que necesitaba para hacerlo participar directamente en la clase. ¿Qué más debo hacer con esa actividad? Debo poner a mi estudiante con discapacidad en la mitad y dejar que él empiece con el conversatorio. ¿Para qué? Para que él de alguna forma se sienta liderando el proceso. Y ahí estoy haciendo lo mismo, o sea, estoy manejando historia de Colombia con todos los estudiantes, incluyendo a la persona con discapacidad intelectual, ¿cierto? Y además de eso, le estoy evaluando hasta donde él va a lograr alcanzar. A los demás les estoy haciendo 20 preguntas
posiblemente 15 preguntas mucho más profundas de las que estoy trabajando con mi estudiante con discapacidad, pero a mi estudiante con discapacidad lo hago participar, le hago trabajar el tema, pero de una forma más superficial, es decir, la profundidad de evaluación o la forma y la profundidad en que yo vaya a evaluar a mi estudiante hace totalmente la diferencia, ¿sí? Mientras que a uno los evalúo con 20 preguntas con mucha profundidad, con análisis, con interpretación, a la persona con discapacidad intelectual sencillamente lo pongo a que reconozca algunos términos y me los describa sencillamente. Y lo estoy haciendo participar, no lo pongo a hacer bolitas ni palitos en una esquina, ¿cierto? Ni lo pongo a hacer dibujitos, sino que él se siente activo y está aprendiendo sobre historia de Colombia. Esta es una parte súper importante, lo que yo les estaba diciendo de los momentos que trabajamos en el DUA. Quiero que lo tomen muy con el instrumento que ustedes están manejando. Si no es si no son estos pasos, no importa. Ustedes adecúan estos pasos a la secuencia didáctica que ustedes manejan, a su plan de aula. Ustedes lo adecúan. Si son 2 solo momentos, pues no se puede hacer. Lo voy a explicar con estos pasos, pero pues ustedes intenten como trasladarlo a su instrumento, ¿cierto? A sus pasos, a la forma en que ustedes lo están manejando, para que sea más sencillo. Como es un DUA, debe ser totalmente flexible, es una secuencia DUA, es muy flexible, es decir, esto tiene que ir adecuado a lo que ustedes están haciendo como institución. ¿Para qué? Para que el docente lo pueda apropiar más rápido, ¿sí? Entonces, dentro de la metodología de la secuencia didáctica DUA, deben aparecer pues el área, el grado, el derecho básico de aprendizaje, el objetivo de aprendizaje, o si están trabajando con estándar o con lineamiento, debe aparecer el objetivo de aprendizaje, el tema, los tiempos, igual que en un plan de aula, el inicio, el desarrollo, la posmotivación, cierre, evaluación y recursos. Bueno, les voy a explicar más o menos qué debe tener cada partecita, ¿cierto? Bueno, pues el área, pues el nombre del área, creo que eso no tiene, digamos, más relevancia. El grado, el derecho básico y el objetivo del aprendizaje, pues lo saco del plan de área y lo aterrizo en mi plan de aula, como lo haría en cualquier planeación. El tema igual, ¿cierto? Pues ustedes saben que el tema es el puente para alcanzar el derecho básico de aprendizaje, porque pues como su mismo nombre lo dice, lo que se intenta alcanzar es el aprendizaje y el tema es el puente, es decir, ahí les voy a explicar un poquito cómo funciona. Digamos que el profesor de español tiene que, el aprendizaje es que el estudiante lea, comprenda, ¿cierto? Pero él puede utilizar muchísimos temas para que su estudiante lea y comprenda. Puede utilizar la narración, el cuento, la novela, bueno, puede hacer muchos temas para que realmente ese estudiante logre que la lectura y la comprensión de la misma, ¿sí? O puede utilizar un solo tema, ¿sí? O sea, los temas son la excusa para llegar al aprendizaje, no es lo primordial. O sea, no nos estamos afanando porque sean 10, 20 temas, sino porque realmente esos 10 o 20 temas, o 5, o 2, o 1, realmente me lleven a un aprendizaje. Por eso se habla de un objetivo de aprendizaje como tal, ¿cierto? Los tiempos, si va a ser en una clase, usted puede hacer una secuencia didáctica en una clase, en 2, depende pues de los ritmos, porque a veces uno hace una secuencia, no la alcanza a hacer en 2 horas o en una, sino pues se le pueden ir 2 horas, 2 clases, bueno, eso depende, pues, digamos, el objetivo que usted tenga de aprendizaje y cuando lo logre. El inicio. Bueno, en el inicio usted puede colocar, vamos a trabajarlo en diferentes pasos, usted puede colocar ahí el trabajo de preconceptos y el trabajo de motivación. Por ejemplo, vamos a volver a trabajar con la historia de Colombia. Entonces yo en el inicio voy a contar un cuento de cuando viajé con mi familia por Colombia y empecé a contarles y que conocí la playa y el río Amazonas y etcétera, y entonces empiezo como geográficamente a ubicarlos y acá fue donde pasó lo del puente de Boyacá. Bueno, a mí se me ocurren muchas historias para hablar un poquito de historia de Colombia, y ahí estoy trabajando el auditivo. ¿Sí? O sea,
a las personas auditivas les encanta que les hablen, les narren, les digan, ¿cierto? Listo, ahí trabajamos al auditivo. Pasamos a la parte de motivación. Entonces en la parte de motivación vamos a poner a que ellos hagan un dibujo de algunos sitios de Colombia, de algunas cosas que les han contado los abuelos, de cosas que han escuchado de la historia de Colombia, lo que sea, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a poner a trabajar un poquito el kinestésico, porque pues un dibujo lo puede hacer cualquier persona, ¿cierto? Empiezan a contarse que, ay, mire que mi dibujo representa, entonces estamos dándole la oportunidad al kinestésico porque dibuja, expone, socializa, y a ellos les encanta toda la parte de movimiento, ¿sí? Entonces cuando hacen su dibujito y expresan todo lo que están contando y empiezan a contar, y si se les deja socializar, pues así no sean todos, pero no vamos a poner a socializar todos el dibujo si son 40 personas, pero sí podemos trabajar con algunos y ojalá pues hagamos participar a las personas que más dificultades tienen, ¿cierto? Porque a ellos les gusta participar todo el tiempo de las actividades. Ahí estamos trabajando un poco el kinestésico como tal. Y trabajamos preconceptos, que saben sobre historia, que han escuchado, que han visto, ¿sí? Todas esas cosas que son importantes. Pasamos a la transposición de conceptos. Bueno, en la transposición de conceptos se me ocurre un video. Entonces paso un video súper dinámico, motivador, para hablar un poco de la historia de Colombia, una canción. Y ahí estoy trabajando al visual. Sí, si se dan cuenta que en cada momento vamos trabajando un tipo de aprendizaje y es dinámica la clase y seguro se les va a quedar cosas de historia de Colombia y va a ser significativo el aprendizaje. Y ahí tuve que hacer alguna adaptación para el intelectual, no, alguna adaptación para el visual, posiblemente, porque al visual hay que irle narrando lo que, si el video no habla por sí solo de lo que está saliendo en el video, toca irles narrando un poco más. Y pues en el auditivo, pues las imágenes tienen que ser muy representativas para que ellos tengan acceso a esa información, ¿sí? Y si ya de pronto no hay ningún tipo de acceso a información, ojalá tengamos intérprete o esté subtitulado. ¿Sí? Hay que buscar videos que estén subtitulados para que la persona auditiva tenga acceso a la información. Pasamos a la práctica, ¿cierto? O a la evaluación. Ahí en esa práctica era lo que yo les decía sobre el conversatorio. Entonces, en este caso colocamos a mi estudiante con discapacidad intelectual en el centro, ya les había explicado, le socializamos las preguntas una hora antes porque ellos necesitan que se les dé la instrucción un tiempo antes para que la vayan asimilando, vayan preparando y así lograr que participe. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y las personas auditivas cómo van a ser? ¿Cierto? Y las personas visuales. Bueno, las personas visuales no tienen, digamos, en este sentido ninguna barrera, porque sencillamente pues ellos escuchan y pueden ir hablando y van socializando, ¿cierto? En ese momento vamos a dar la oportunidad, por ejemplo, a los auditivos que representen lo que aprendieron en un dibujo. O con algunas palabras claves que vayan representadas con dibujos. ¿Para qué? Para que evidenciémoslo, porque pues en el momento de la práctica y evaluación es cuando nosotros, digamos, miramos si realmente la actividad que se hizo fue exitosa y las personas lograron adquirir el conocimiento. Hay una parte importante acá que es la tarea, ¿sí? La tarea que no sea aburrida. Aquí es un momento propicio donde enaltecemos la individualidad de cada quien. Estamos muy acostumbrados a poner la misma tarea de primero, segundo y tercero para todos los 40 chicos que manejamos, 35 o 30 o los que tengan, porque pues es la parte, digamos que es la parte sencilla, ¿no? Pues yo pongo la tarea según mi estilo de aprendizaje y donde yo pueda pues calificar más rápido, pero pues se me olvida que ellos tienen estilos distintos y ritmos distintos de aprendizaje. La tarea es el momento propicio para decirle, bueno, si usted es bueno dibujando, dibuje. Si usted es bueno escribiendo, escriba. Si usted es bueno hablando, venga y me cuenta. Hágame una narración. ¿Sí? Si usted es kinestésico, hágase una obra de teatro, un monólogo, bueno, lo que quiera hacer. Una entrevista. ¿Sí?
Y entonces cuando yo hago que la tarea sea así, el estudiante va a su casa y en su zona de confort hace la tarea. Ya es cuando le doy la oportunidad al individualismo de cada estudiante, de que saque sus habilidades y sus destrezas desde lo que sabe hacer mejor. ¿Y qué nos interesa a nosotros? Pues que realmente el estudiante me muestre que aprendió. ¿Sí? Es más, cuando nosotros hacemos una clase de DUA, podemos dejar que los estudiantes hagan la clase solos. Yo les puedo poner materiales y que ellos vayan construyendo cosas que les llamen la atención, pero que respondan al tema que están trabajando. Pero pues digamos que eso ya tiene que haber más una autorregulación. Digamos que nosotros vamos a empezar por esto, que es como la secuencia dirigida, ¿sí? Entonces yo planteo actividades y voy mirando cómo nos va trabajando. Tiene que ser dinámico. Hacer un DUA requiere de planear, ¿sí? Yo tengo que buscar el video, tengo que buscar el cuento que les voy a decir, tengo que mirar qué imágenes vamos a trabajar. O sea, sí requiere una planeación, pero el éxito de trabajar un DUA es que todos van a aprender. No en la misma medida, no con la misma profundidad, pero todos van a aprender y participar en las mismas actividades. Y no vamos a seguir teniendo estudiantes de discapacidad o con trastornos de aprendizaje integrados en el aula, ¿sí? Haciendo otras cosas, otras actividades distintas, sino que los vamos a tener participando con todo el grupo y aprendiendo a trabajar en equipo y haciendo un aprendizaje colaborativo. Bueno, el DUA se sustenta en la neurociencia desde la perspectiva de la educación, entender mejor a los estudiantes, mejorar la comprensión de las diferencias entre alumnos. Cuando yo sé cómo es mi estudiante, cómo aprende, lo conozco, pues me puedo adaptar un poco mejor, pero realmente si yo hago una buena secuencia de dudas, le estoy respondiendo a todos. ¿Sí? Sin conocerlos, lo respondo a todos. Pero la idea es que yo empiece a manejar el cómo aprende mi cerebro, qué aprende y cuándo lo aprende, ¿sí? Adaptar las experiencias de aprendizaje, maximizar las oportunidades de progreso educativo. Cuando nosotros empezamos a hablar de DUA y de todas las bondades que tiene este tipo de diseño, nos empezamos a dar cuenta que cuando el docente empieza a planear y empezamos a responderle a todo tipo de estudiantes desde el conocimiento que tenemos, ¿sí? Y que además tenemos a estudiantes felices en el aula, porque nuestro cerebro funciona cuando es feliz mucho mejor. A ver, les voy a poner un ejemplo. Si yo paso por la calle que está al lado de mi casa y un día me robaron a las 7 de la noche, dando un ejemplo, pues mi cerebro no va a querer volver a decirme pase por ahí, porque ya sé que me van a robar, ¿sí? O sea, es una experiencia traumática y dolorosa. Entonces mi cerebro inmediatamente va a empezar a rechazar eso que me genera dolor. Lo mismo cuando yo tengo una pareja o tuve una pareja y fue de pronto maltratadora, psicológica, físicamente, bajo mi autoestima, bueno, etcétera, pues mi cerebro empieza a rechazar ese tipo de relaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo eso que le genera dolor, pues el cerebro no quiere que le vuelva a pasar. Por eso hay personas que sufren tanto cuando tienen que ir al médico, les tienen que aplicar inyecciones, etcétera, porque todo eso les trae recuerdos dolorosos, ¿sí? Lo mismo pasa en el aprendizaje. Si usted, su estudiante, se la pasa diciéndole usted no va a pasar, se va a quedar conmigo aquí hasta que se canse usted o me canse yo, va a repetir y repetir y repetir, pues olvide que esa persona va a querer primero la asignatura, segundo el profesor y tercero que va a querer aprender algo. ¿Sí? Es lo mismo, o sea, una persona que sufre cuando estudia, que sufre, que ve que la tarea es una tortura, que me quitaron mi juego preferido, mi programa preferido, yo estaba feliz y me pusieron a hacer tareas, ¿cierto? Pues olvídense que eso va a ser algo placentero. A nosotros nos han enseñado toda la vida que la tarea es terrible. Nos nombran tarea y decimos, no, pero ¿por qué tarea? Más trabajo. Los docentes.
aún piensan más trabajo, más tarea. O sea, eso lo relacionamos con algo malo, porque nunca nos enseñaron que la tarea debe ser placentera, que la tarea debe generar motivación, alegría, que yo tengo que aprender con felicidad, que aprender es chévere. ¿Sí? Nunca nos han enseñado eso. O sea, nuestro sistema no está hecho para eso. Pero cuando yo logro agarrar, ¿sí? Volvemos a hablar del ejemplo de historia de Colombia. Y fue tan chévere y llega el niño y dice, no, hoy trabajamos con un cuento, hicimos un video, hablamos con los compañeritos, bueno, hicimos tantas cosas tan chéveres. Y además me mandaron a hacer una tarea y me toca irse a una biblioteca y dibujar lo que yo quiera sobre historia y eso es lo que a mí me gusta, no, pues qué felicidad. Cualquier persona va a aprender feliz así. Pero si al contar al profesor, no, que si no presento esas 10 hojas que me toca y copiarme esas 20 otras del libro y contestar al pie de la letra con fechas exactas lo que dice ahí, usted no pasa, pues ya eso es distinto, ¿no? Muy distinto. Y aprendizajes que realmente no van a ser significativos. Ese niño se puede aprender esas fechas para la evaluación. Y ya al mes, menos del mes, ya no se acuerda de nada. Porque esos aprendizajes no son significativos para él. Yo voy a aprovechar y hago un paréntesis acá. Yo tuve un profesor de historia excelente. Y él lo transportaba a uno a la historia de Colombia y uno empezaba a imaginar. Es más, le hacía cerrar los ojos. Y hay muchas cosas que a uno se le quedan, no solo de la historia de Colombia, sino de él como persona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, que yo soy de aprendizaje auditivo, pues para mí era totalmente felicidad que me empezaran a contar historias. Y creo que fue el único año que amé historia. Ningún otro año me gustó. Entonces, es eso. Es como yo le presento los aprendizajes a mi estudiante, ¿cierto? Por eso el DUA habla de diferentes formas de representación del conocimiento, habla de diferentes formas de motivación. Ya hablamos porque es tan importante la motivación. Si yo emocionalmente estoy mal, muy difícil me bloqueo para aprender. Aprendo, pero digamos que si aprendía un 80, empiezo a aprender un 20 o un 10. O sea, se pierde muchísima capacidad del aprendizaje. Y diferentes formas de evaluar. Cuando yo le mando la tarea y le digo al chiquillo, no haga, o sea, en su zona de confort, ¿a usted qué le gusta hacer? Entonces ya la evaluación se vuelve súper agradable. Califíquenme, me encanta que me pongan a hacer eso. Qué chévere, y ojalá así que la nota sea, digamos, motivadora frente a lo que me tocó hacer y lo hice bien y aprendí. Uy, no, o sea, eso hace feliz a cualquiera. Entonces, esos son los principios del DUA y no son tan difíciles de trabajar. Y estaríamos abarcando, si estamos logrando que aprenda 20 chicos de mi aula de clase de 40, vamos a empezar a lograr que aprendan 35. Y además, entre esos 35 van a estar personas con discapacidad. ¿Que va a ser un éxito a la primera? Posiblemente no. A la segunda, posiblemente no. Todo en planeación y todo el trabajo con seres humanos, hay que ir midiendo procesos, hay que mirar qué me funciona acá, qué no me funciona, y a partir de eso voy adaptando cosas. Pero yo creo que cuando a mí me hacen muchas actividades y cuando responden a muchas cosas chéveres, en alguno de los momentos se me va a quedar algo. Eso sí, creo que estoy casi que segura. Entonces, es empezar a hacer eso. ¿Por qué nos cuesta? Porque obliga un poco al docente a salir de su zona de confort. Entonces ya tienen que empezar a planear, a pensarse en muchas estrategias, muchas actividades diferentes. Y obliga un poco a actualizarse en muchas cosas, ¿no? Entonces dejamos el libro de siempre, dejamos la clase magistral un poco al lado, donde yo soy el que tengo el conocimiento, y empezamos a dejar que todos participen y hacer un proceso de construcción de conocimiento como tal. El diseño universal para el aprendizaje ayuda muchísimo, minimiza, elimina barreras de participación y mejora el aprendizaje significativo. Entonces trabajamos las redes cerebrales identificadas, red de conocimiento, red de estrategia y red afectiva. Redes cerebrales identificadas están palabras claves, principio
aplicado a la pedagogía, entonces en la red de conocimiento que aprende, múltiples formas de representación de la información, ya hemos hablado de eso. Red estratégica, cómo la aprende, múltiples formas de expresar la información, cómo lo aprende, qué aprende. Y red afectiva, ¿por qué aprende? ¿Qué me motiva? Múltiples formas de motivación. Entonces, el qué, la evaluación, múltiples formas de evaluación, cómo representa a mi estudiante lo que sabe. El cómo yo le represento el conocimiento. Y el por qué, cómo motivo a mi estudiante a que aprenda, a que se motive por ese aprendizaje. Nuevamente, el diseño universal del aprendizaje, pues debemos tener en cuenta los estilos, visual, auditivo, kinestésico. Vuelvo a reiterar acá, múltiples formas. Hablemos de muchas formas de representar la información, muchísimas formas de evaluarla y muchísimas formas de motivar. Creo que la más importante acá es la motivación. Si yo hago algo feliz, si hago algo que me gusta, seguro voy a tener éxito. Y hay que meternos eso en la cabeza. Ahí tenemos muchos estudiantes en el aula que están desmotivados, que no quieren, que no saben qué están haciendo en el aula. Entonces, esta es una oportunidad de oro para que empecemos a trabajar con estos chicos. Además, que cuando ustedes empiecen a trabajar estrategias dentro de su DUA que están pensadas, entre comillas, para las personas con discapacidad, van a funcionar para la persona con discapacidad y además van a funcionar muchísimo mejor para las personas que no tienen discapacidad. O sea, van a acelerar procesos de aprendizaje para muchas personas que no tienen discapacidad y van a funcionar adecuadamente para las personas que tienen discapacidad. Acá les dejo pues unos ejemplos de descripción de estrategias, de objetivos generales, objetivos específicos que ustedes pueden retomar para trabajar su DUA. Los procedimientos, pues no creo que sea necesario ponerme a leerlos, es sencillamente lo quise dejar en la presentación para que los tomen como ejemplos, para cuando empiecen a hacer el diseño de DUA. Los materiales que pueden utilizar, cuáles son los principios, que creo que ya se los he repetido muchísimas veces, múltiples formas de representar la información, múltiples formas de expresión de la información, de evaluación y de motivación. ¿Qué resultados esperamos? Obviamente no, en el DUA siempre van a haber resultados, porque el DUA evalúa a partir de proceso, es decir, yo evalúo no hasta donde yo quiero que llegue mi estudiante, sino evalúo hasta donde logra llegar. ¿Sí? Cualquier avance para mí en mi estudiante, y más si es con discapacidad, va a ser súper significativo. ¿Sí? O sea, él avanza hasta donde quiere, avanza a su ritmo, y yo sencillamente hago el seguimiento y voy a ver qué hay. O sea, no puede existir la expresión después de haber aplicado un DUA bien aplicado, decir, no, ese estudiante no aprendió nada. No puede existir esa expresión. Tiene que decirse, ese estudiante alcanzó hasta acá. Vamos a mirar cómo reforzamos esos temas si es que necesitamos que avance más. Esta es una pequeña reflexión. Sabemos que nunca ha existido ni nunca existirá la igualdad en las habilidades individuales. Todos no tenemos las mismas habilidades. Pero siempre seguiremos insistiendo que se debe buscar la igualdad en las oportunidades. ¿Listo? Entonces, que todos nuestros estudiantes participen en igualdad de condiciones. Ya les expliqué cómo, de diferentes formas de profundidad a la hora de evaluación. Esto era todo lo que yo tenía que decirles de DUA. Intenté ser muy concreta, muy práctica. Ustedes seguramente se ponen a leer de DUA y van a encontrar muchísimo más material, pero creo que con esta información han quedado algunas claridades y se pueden empezar a pensar una planeación en secuencia didáctica de diseño universal de aprendizaje.